Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millás, ¿qué tal, Juanjo? Buenos días. Buenos días, Javier. Pues bien. Uy, bien. Bien. Me parecía que te he pillado como que estabas a otra cosa. No, que va. No, bien, excepto que me he pasado una noche oyendo gotear a un grifo. Vaya por Dios, esto incomoda mucho, ¿eh? Sí, sobre todo porque era un grifo que no se podía cerrar porque estaba dentro de mi cabeza. Esto, no había llave de paso ahí. No había manera. Y era un grifo, pienso yo, de mi infancia, ¿no? En mi infancia era muy frecuente que los grifos gotearan, porque además se consideraba que el agua era gratis. Yo no sé, tú claro que eres más joven, pero se decía con frecuencia, el agua es gratis. Esto no lo he oído nunca. Sí, yo sí. He oído cierra el grifo que el agua cuesta. Ya, pues fíjate, pese a que en la posguerra Franco hablaba de los 5 años de pertinaz sequía, que Peridis lo imitaría también, ¿no? Cuando Franco decía, después de 3 años de guerra, 4 de posguerra y 5 de pertinaz sequía, bueno, pues pese a los 5 años de pertinaz sequía, la idea es que el agua no. Y entonces todos los grifos goteaban y y producía una especie de tristeza, porque un grifo goteando es como que lacrimea, ¿no? Que está lacrimeando todo el rato, ¿no? O sea, como que llora, pero por un solo ojo, porque claro, el grifo como es solitario y entonces o moquea también, ¿no? Está ahí con el moco colgando todo el rato, ¿no? Y yo de vez en cuando me pasa que aquellos grifos de la infancia en el silencio de la noche empiezan a gotear, pero dentro de mi bóveda craneal, ¿no? Y me generan una especie de desasosiego que he estado pensando toda la noche en el desasosiego, ¿no? Porque es una palabra que además a mí me gusta mucho, porque tiene, bueno, aparte de por el libro de Pessoa, el libro del desasosiego, que es uno de los grandes títulos, creo yo, del siglo XX, ¿no? Porque la iteración ese conjunto de sonidos, ¿no? Desasosegado son 6 sílabas, que es mucho para una palabra. Claro, son 3 S en las que suenan ahí, desasosiego, ¿no? Y entonces al repetir esos fonemas parece que se acentúa el significado, o sea, gana en intensidad el significado del desasosiego, que es una especie de inquietud, ¿no? Que en fin, que no te deja, en fin, que no es que estás muy mal, pero estás desasosegado, es decir, estás inquieto, ¿no?
Y al levantarme he ido a buscar el libro de Pessoa y nada, he sacado 3 frases que son así casi como aforismos, ¿no? En este libro todo. Dice, todo lo que ocurre en mí, que tiene mucho sentido porque yo tengo la sensación, pensando en cómo está el mundo, ¿no? En fin, que vemos un telediario, vemos un periódico y tenemos la sensación de que todo lo que ocurre de algún modo en nosotros, ¿no? Fíjate, todo lo que ocurre en mí. Otra que tiene muy parecida a la anterior, dice, siento todo de todas las maneras. Siento todo de todas las maneras. Es decir, todo lo que pasa me conmueve, me ataca de todas las maneras. Que también tiene mucho que ver con la actualidad, ¿no? Bueno, y otra ya por fin que dice, que me parece fantástica. Nunca fui más que una figura secundaria nunca fui más que una figura secundaria en mi propia vida, que yo creo que mucha gente tiene esta sensación de ser una figura secundaria en su propia vida por lo difícil que se ha puesto todo, ¿no? Y entonces le daba vueltas a esto, al goteo, al desasosiego, ¿no? Y como una forma de tristeza que no es tristeza, que decía también Pessoa. Y yo creo que tiene que ver con el hecho de que se han roto las barreras entre lo personal y lo histórico, digamos, y lo de afuera, ¿no? Y también las barreras entre lo nacional y lo internacional. Es decir, que la distancia antes era un amortiguador emocional, ¿no? Antes oíamos, se ha desbordado un río en el sudeste asiático, no sé dónde, tal. Y nosotros, claro, mirábamos aquello, los tornados y tal, y lo mirábamos como que sucedía en una dimensión muy lejana a la nuestra, ¿no? Pero es que ahora sucede aquí, ¿no? Leemos las historias de Trump, pero claro, las historias de Trump que pasan en Estados Unidos, primero están pasando con una comunidad muy cercana a la nuestra, que es la latinoamericana, o sea que son como noticias domésticas, ¿no? O vemos lo que ocurre en Argentina, esta reforma salvaje de la ley del trabajo, ¿no? Donde, en fin, se trabajará 12 horas, las horas extras no se pagan, el sindicato tiene que estar autorizado por la empresa, con lo cual eso es un contradios alucinante, y tiene uno la impresión de que eso está a punto de pasar aquí, ¿no? O sea, como que bueno, es que todo lo malo que vemos fuera, si no pasa todavía, acabará pasando. Yo el otro día te contaba, o sea, yo mi sensación esta de haber visto cosas aquí que luego he visto allí, ahora la tengo con el AIS. ¿Tú no crees que si alguna vez gobierna la derecha en España en coalición con la extrema derecha, alguno tendrá la brillante idea de crear unas brigadas antiinmigrantes similares a las de aquí? Por supuesto, no me que cabe duda, claro. Si aquí cogerán a la gente de Desocupa y les pondrán unos uniformes y les darán unas pistolas y les darán licencia para detener, ¿no? Y harán lo mismo que hacen aquí. Sí, lo veremos. Sí, claro, no, en un gobierno, yo que sé, de Isabel Díaz Ayuso, eso no sería... Hombre, ella tiene que ver lo que pasa en Minnesota con envidia, decir, si yo pudiera organizar estas cosas, si yo tuviera tanto poder como para organizar estas cosas. Bueno, pero ya has visto las palabras de encomio que ha hecho hacia Estados Unidos, ¿no? Y el odio, ¿no? Que el odio también provoca mucho desasosiego. Yo creo que estamos ya en un lugar en el que además el odio es una moneda de cambio, que se vende como algo positivo, ¿no? Que Feijóo pueda decir en el Congreso o pueda presumir de que el presidente del gobierno de España no puede salir a la calle, como si eso fuera bueno, ¿sabes? O sea, que el presidente de España, el presidente del gobierno no pueda salir a la calle porque igual le lanzan piedras, no es algo de lo que se pueda presumir, es algo que tú has construido a través del odio.
Sí. No, está en la vida cotidiana, está en las redes. Lo que pasa es que muchas veces pensamos, en odio, por ejemplo, que destilan las redes, es un odio de cartón piedra, en fin, no hagamos caso, es este personaje que además firma con un seudónimo y que dice que, en fin, que cuando lleguen al poder van a matar a todos, tal. Dice, es un odio de cartón piedra, pero también es verdad que cuando el odio verbal alcanza ciertos límites, parece que está obligado a dar el salto al odio físico, ¿no? A la violencia. A la violencia física, ¿no? Y sí, entonces, claro, yo creo que yo percibo, vamos, que mi desasosiego es un desasosiego un poco también general, que lo percibes cuando hablas con gente que tiene hijos y te cuentan los problemas de los hijos, los problemas de la vivienda, que por cierto, ahora acabo de oír en el informativo de Madrid una cosa tremenda, ¿no? Y es que, claro, los pisos de zonas que ahora, en fin, se están gentrificando, ¿no? Los propietarios los venden baratos porque resulta que los que quieren comprar el edificio entero empiezan ahí a meter droga, a meter gente incómoda, de manera que te obligues a ir vendiendo bajo. Claro que es una maniobra capitalista. Estropear el barrio primero para luego hacerte con él, ¿no? Exacto, lo estropean y luego te obligan a vender barato, pero luego ellos me sacan unas plusvalías enormes, ¿no? Que por cierto, hablando de plusvalías, escuchaba el otro día en la cadena SER que globalmente la parte de la riqueza mundial que va a los salarios ha caído del 58% en 1980 al 51% en 2025. Es decir, que este deterioro que estamos viendo, en fin, en todo, ¿no? En la precariedad, tiene datos reales. Es decir, que la diferencia entre lo que el trabajador produce y lo que cobra se ha aumentado, y por eso precisamente las desigualdades no dejan de crecer. Claro, en este contexto que es tendencia, ¿no? Que es tendencia porque además escuchas decir muchas veces en los comentaristas de política y tal, escuchas decir la ola esta de derechas que viene de Europa, que viene como si fuera el anticiclón, ¿no? Que viene de las Azores. Pero claro, no es el anticiclón que viene de las Azores, es que realmente las condiciones de vida son muy malas y no importa quién gobierne, desde 2008 esto se viene empeorando, ¿no? Y ahora estamos con el debate que ha promovido muy bien Gabriel Rufián, ¿no? Sobre la unión de las izquierdas y tal, pero claro, todo eso está bien, pero a mí lo que me preocupa es que el programa es meramente defensivo. Unámonos para que la derecha no gane. Oiga, sí, pero usted qué va a hacer. ¿Cuál es el programa, no? Claro, ¿cuál es el programa, no? Y tú no, sí. dime, perdón. Yo te decía, el otro día me parece, a propósito de cuando ganó las elecciones en Nueva York para la alcaldía, Esto la manda a mí. cuando decía yo votaría a un partido cuyo programa electoral cupiera en medio folio. Nada, no quiero un folleto, quiero medio folio, pero donde se aborden problemas. Vamos a abordar estos tres problemas que son nucleares, que están en la base del desasosiego de la población, y además en un tiempo determinado, no a 10 años, porque claro, decir a 10 años, pues sí. Pues es como no decir nada, ¿no? Entonces, claro, estamos con este desasosiego
que es muy curioso porque yo creo que por primera vez, porque antes la gente, por ejemplo, leía en el periódico, que era una cosa que se reprochaba mucho a algunas personas, ¿no? Leían el periódico los asuntos de Nacional y en las páginas de Internacional las dejaban, como que eso no les concernía, ¿no? Pero es que, claro, lo internacional se ha colado en lo doméstico de un modo increíble. Yo leo lo de Argentina como si fuera doméstico. Claro, sobre todo como un anticipo. Lo que Y sobre todo me pregunto, ¿será esto un anticipo de lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Y no te pasa también, Juanjo, que a veces piensas, ¿será esto verdad? ¿Es esto posible? O sea, lees cosas que han pasado y que hace unos años pensarías que eso es imposible, que es una broma, es una inocentada, ¿no? Yo leí hace poco, por ejemplo, en Nueva York, desde hace décadas quieren construir un nuevo túnel entre Manhattan y Nueva Jersey, que sea un túnel para trenes, pero les hace falta dinero federal y ningún presidente se lo ha dado hasta ahora. Entonces el otro día hubo un miembro del gobierno de Trump que llamó a los senadores demócratas por Nueva York, además llevan mucho tiempo en ese cargo, para decirles, mira, si queréis estos, no sé, eran 10.000, 20.000 millones que os hacen falta para el túnel, os los damos a cambio de que lo llaméis el túnel de Trump. Y además la estación de tren de Nueva York, es Penn Station, tenéis que llamarla también la estación de Trump. Entonces, claro, le dijeron que no, que la dignidad de Nueva York no se vende, ¿no? Pero lo lees y dices, ¿es posible que sea verdad esto? ¿Es posible que alguien llame para ofrecer este chantaje narcisista, ¿no? Es que tú es como un niño caprichoso a que todo se le da y que va pintando todo en las paredes con el dedo y con su caca, ¿no? Va poniendo Trump en todas partes, con caca, a las estaciones, a las estatuas, que es una forma de narcisismo que ya da risa, ¿no? El premio Nobel, Trump, entonces, porque es tan infantil, lo que pasa es que al mismo tiempo es tan inverosímil, sí. que yo creo que hay un momento en que ya dejamos de comentarlo porque no hay manera de comentarlo, porque es un grado de inverosimilitud que dice, bueno, vamos a dejarlo aquí, ¿no? O sea, que el presidente de la nación más poderosa del mundo ande metiendo el dedo en su caca y pintando las paredes de todas partes con su nombre, es tan inverosímil, es tan alucinante. Que eso sea un día más en la oficina, ¿no? En la oficina del mundo. Yo te contaba el otro día la historia de esta mujer, Donna Hughes Brown, que es una irlandesa que vive en Estados Unidos desde hace 40, 50 años, tiene hijos americanos, nietos americanos, un marido americano, pero lo que no tiene es un pasaporte americano porque nunca le hizo falta. Tiene un permiso de residencia, tiene una green card. Murió un tío suyo en Irlanda, fue de viaje a Dublín y al regresar a Estados Unidos, ya te digo, llevando 40 años en este país, al regresar en el aeropuerto de Chicago, la llevaron, como hemos contado alguna vez, como dice Vilas, al cuartito, que es el cuartito en el que te paran y te preguntan, ¿no? Y allí de repente es detenida. Ella no sabe por qué, pasa la noche en una prisión, está en el fondo en el país en el que vive, en Estados Unidos, el país en el que tiene toda su vida hecha, ¿no? Pasa la noche en prisión, pasa otra noche en prisión, y entonces de repente le comunican que tenía un incidente antiguo, un delito menor antiguo, por un cheque de $25 que 10 años antes había firmado sin tener fondos en el banco. Algo de lo que ella ni se acordaba, porque por la multa correspondiente ya está. Pero según las nuevas normas de deportación, hay una pequeña cláusula que se llama deportación por depravación moral. Y en ese concepto de depravación moral entra cualquier cosa. Incluye, entre otros, lo que dicen actos con intención de defraudar, ¿no? Total, que esta mujer pasó 5 meses en una cárcel de Kentucky. Ella cuenta la historia, ¿no? Cómo salían cucarachas del lavabo, cómo había excrementos en las paredes, cómo compartía celda con otra mujer, por ejemplo, que tenía además un problema congénito del corazón y de la que se despidió cuando fue liberada, ¿no? Se da la paradoja además de que mantener a una persona en prisión cuesta una media de $187 al día, es decir, Estados Unidos se gastó casi $30.000 en castigar a una persona que supuestamente había defraudado 25, ¿no? Y encima pasó otra cosa peor, y es que su marido se convirtió un poco en la cara visible de la defensa de la gente encarcelada de esta manera. Entonces fue invitado a una comisión del Congreso en Washington, y el marido había votado por Trump. Esto es lo más paradójico de la historia. Y en esa comisión del Congreso,
alguien le preguntó: ¿por qué votó usted por Trump? Y él respondió: porque fui un imbécil. Esto se hizo viral, los republicanos convirtieron su caso en un insulto, ¿no?, al régimen, y su mujer pasó todavía más tiempo en prisión. Finalmente fue liberada gracias a una juez que intervino, pero tú fíjate, 40 años en Estados Unidos y medio en una prisión, en unas condiciones, por lo que me cuentas, infames, ¿no? Sí, que tenga que intervenir el consulado de Irlanda, que no sepas si vas a ser detenido. Yo te contaba el otro día, yo no sé si tengo alguna multa de tráfico antigua, pero claro, esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Eso te iba a decir, Javier, que no te da miedo esto. O sea, claro, porque una multa de tráfico me la vuelvo puedes ya. tener. Sí. Pero claro, es un lees país- esto, Juanjo, lees esto y no tienes la sensación, no se te pasa por la cabeza, lo primero, no puede ser. A mí es lo primero que se me sí. pasa por la cabeza. No, lo estoy leyendo mal, estoy dormido todavía, me voy a incorporar porque estoy en la cama todavía, ¿no? Porque no puede ser que esté despierto leyendo esto. Sí. Pero además, hasta hace poco decíamos, esto no puede pasar aquí. De muchas cosas. Esa frase es una frase No, esto va a pasar recurrente. en España. Sí, esto va a Esto pasar no puede pasar aquí. Pero es que cada vez nos rozan las balas más cerca, ¿no? Sí, Que, por cierto, nunca pensábamos que nos podía pasar que dependiéramos de acuerdos con la sanidad privada, ¿no? Eso nunca lo pensábamos hace 10 años. Nunca pensábamos ese desvío de capitales hacia la sanidad privada. Nunca creíamos que en España fuera a haber un auge de universidades privadas, ¿no? Esto no va a pasar aquí. Bueno, pues ha pasado. Y más no, cosas. ni que en la política no fuera capaz de detener un problema, de arreglar un problema de la vivienda, de detener el deterioro que se ha ido produciendo y que era visible porque cualquier ciudadano veía que el acceso era cada vez más difícil y que la vivienda se estaba convirtiendo en una manera de inversión, no en una necesidad de primer orden, ¿no? Y bueno, esto no puede pasar aquí. Recuerdo además que había un libro de Joaquín Estefanía, que se titulaba así, esto no puede pasar aquí. Ajá. Y hablaba de cosas que decíamos, esto no puede pasar aquí, y que empezaron a pasar, ¿no? Y que siguen pasando. ¿Por Pero, qué por votó usted cierto, a Trump? Porque fui un imbécil. sí, pero por cierto quiero contar a la audiencia que cuando tú me contaste el otro día esta historia, me la contaste mal, No. porque cambiaste... No, cambié el tiempo verbal. Te dije porque cambiaste un era tiempo imbécil. verbal, cambiaste un verbo verbal y me dijiste, y este hombre contestó, me preguntaron, ¿por qué votó usted a Trump? Y el hombre contestó, porque era idiota. Y yo entendí que votó a Trump porque era idiota Trump. No, Lo aquí no cual- hay diferencia entre pasado e indefinido, entonces era o claro. fue, es lo mismo. Claro. Claro, pero yo entendí que había votado a Trump porque Trump era idiota y me pareció muy verosímil de una novela de ciencia ficción. Es decir, pero de ciencia ficción ya de aquí al lado, ¿no? Es decir, que la gente empiece a votar a personas que considera idiotas. Yeah. O sea, me parece de un mundo feliz, vamos, una respuesta... ¿Ves cómo digna nos lo creemos todo, Juanjo? Es que- de un mundo feliz, sí. No, a mí no me... Te digo que a mí no me extrañaría que en un futuro no muy lejano aquí se votara, en fin, a un idiota o a una idiota y le preguntaras a la gente, oiga, ¿usted por qué votaba? Y dice, pues porque era idiota. No porque era idiota yo, sino porque era idiota el gobernante, ¿no? Y entonces yo, después, claro, pasadas varias horas, te tuve que poner un WhatsApp porque dije, no, porque lo conté en casa y me preguntaron, ¿pero quién era el idiota? Claro. El que votó. Y yo dije, pues a mí ni se me había pasado por la cabeza que pudiera estar hablando de sí mismo. Oye, tú tienes, me acuerdo que trajiste un día a la radio un cuaderno en el que habías escrito un poco el boceto de una novela. Tú ahora cuando empiezas, por ejemplo, una novela, un proyecto nuevo, ¿lo haces a mano o lo haces a máquina? O sea, ¿lo haces a ordenador? A mano, no. A máquina, me ha salido la expresión más antigua, por Dios. Bueno, ordenador, ¿no? No, los proyectos siempre a mano. Yo escribo indistintamente a mano o a ordenador, pero así cosas como muy personales, como que es una idea, que puede ser un proyecto de novela y tal, siempre lo escribo
a mano, porque yo vengo de un mundo donde se escribió mucho a mano, ¿no? Y además, además las cosas que se escribían a mano iban a un mundo, y esto era muy bonito. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegaban las Navidades y los padres nos sentaban alrededor de la mesa del comedor a rellenar postales de Navidad para los tíos, los primos, que vivían no sé dónde, ¿no? Con una caligrafía, por supuesto, perfecta, ¿no? Tú tenías la sensación de que una huella de ti, una parte de ti, que era esa letra, iba a viajar muy lejos, ¿no? Y entonces esta era una sensación muy extraña y muy reconfortante, ¿no? O sea que las cosas iban de tu mano al mundo, diríamos, ¿no? De lo íntimo a lo social. ¿Eres quisquilloso con el bolígrafo que utilizas o el lápiz? Sí, mucho. Yo solo utilizo Bic Cristal negro de escritura fina. Escribe fino. Bic Cristal que escribe fino. Igual un día naranja desaparece. Escribe fino, Bic Cristal escribe normal, ¿no? Sí, que fuiste una vez a la fábrica de Bic, además, Paqui y tú. Sí, fuimos a la fábrica de Bic, Paqui y yo, en París, y salimos alucinados. Es que tú ten en cuenta que el bolígrafo, para mí, un año fue regalo de Reyes. O sea, yo he visto llegar al bolígrafo, que además nos contaban que era un invento militar. Juanjo, con esto del grifo, los grifos que gotean, los bolígrafos que no existían, parece que vienes de la Edad Media, no de los años 40. Bueno, no, es que yo vengo no de la Edad Media, pero del siglo XIX, sí. que era muy parecido a la Edad Media, ¿no? La gente de mi generación venimos literalmente del XIX, ¿no? Y entonces el bolígrafo, por lo visto, lo inventaron para los espías. Claro, ¿Tus padres nacieron en el 19? ¿Tus padres ya nacieron en el 20? No, mis padres nacieron los dos en el 20, los primeros años, uno en el 20 y otro por ahí, pero los primeros años del 20, ¿no? Yo nací en el 46, y en el 46, bueno, pues eso, yo he visto lavar a mano, yo he visto llegar a la lavadora eléctrica, he visto llegar el teléfono, en fin. Bueno, el bolígrafo como y el bolígrafo como una novedad estupenda además para los escritores, porque el bolígrafo permite discurrir de conciencia, porque escribe muy deprisa. La pluma tenías que estar mojándola cada poco. La máquina, esto se dice como, o sea, es curioso, ¿no? Cómo la herramienta interviene en el modo de escritura. Quiero decir, cuando se escribía, yo qué sé, eso, con pluma de ganso, afinando a cada poco, no podías escribir esto que se llama discurrir de conciencia, ¿no? Tiene otro nombre, pero ahora no me viene, ¿no? Que es escritura casi automatizada, ¿no? Eso se pudo empezar a hacer con la máquina de escribir, porque había gente con la máquina de escribir, escribía muy deprisa, ¿no? Yo con la máquina de escribir siempre fui muy torpe, pero el bolígrafo facilita ese tipo de escritura automática, ¿no? La escritura automática, cuando tenías que escribir en piedra, era imposible. Y dentro de unos años veremos, alguien estudiará cómo ha influido en el ordenador, porque claro, el ordenador tiene cosas que no tenía la máquina de escribir, que tú puedes corregir continuamente, ¿no? Sin tachaduras, sin nada. Me acuerdo que Francisco Umbral, para criticar las novelas de los jóvenes que le seguían a él, decía, esto es una novela de ordenador, ¿no? Como que él ya detectara, y efectivamente el ordenador está modificando sin duda nuestra máquina, nuestro modo de escribir. Lo que pasa es que es pronto todavía para verlo, ¿no? La semana que viene, del 19 al 22 de febrero, se celebra en Navarra un festival muy particular. Es un festival de caligrafía. Sonia Beroiz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Lleva el título de Itinerarios de Caligrafía. Tú eres su impulsora, nos estás escuchando y hablando desde Radio Pamplona. Claro, hubo un tiempo en el que la caligrafía era importantísimo, los cuadernos Rubio. De pequeño había que tener buena letra. Ahora la buena letra es casi irrelevante, ¿no?
Bueno, diría que se le sigue dando cierta importancia. Lo que pasa que, como comentaba ahora otro ponente, ¿no? El ordenador pues ha influido, entonces poco a poco se ha ido como relegando, ¿no? Y luego a su vez también se ha ido perdiendo como esa sensibilidad hacia nuestras raíces, porque como comentas, puede derivarnos, ¿no?, a esa época en la que podríamos llegar a practicar con el cuaderno rubio, pero realmente sí que está habiendo una desconexión hacia nuestras raíces, porque precisamente la caligrafía viene de tiempos atrás, ¿no? De hecho, este proyecto, sobre todo, lo que reivindica ahora mismo es no solo la caligrafía, sino también la escritura a mano. Entonces hablaríamos de momentos diferentes, ¿no?, en cuanto a aparición. Yo sí recuerdo que mis padres le daban mucha importancia a la caligrafía y la suya era muy buena porque le habían dedicado mucho tiempo. Sin embargo, ahora la caligrafía ha dejado de ser algo de los padres. Defender la caligrafía en estos tiempos, Sonia, es casi un movimiento revolucionario. Exactamente, es casi un acto de resistencia. Sí, por eso estamos utilizando constantemente esta palabra de reivindicación, ¿no? Porque lo que buscamos sobre todo es que se visibilice ese espacio, ¿no? Que se le dé un nuevo significado y sobre todo que volvamos a conectar con la escritura, porque es un acto que realmente no se ha perdido. Es un acto que, según voy hablando, ¿no?, con diferentes personas a lo largo del desarrollo de este proyecto, muchísimas personas están como buscando ese espacio donde poder practicarlo, donde poder transmitir también ese aspecto nostálgico, un espacio, de hecho, que por eso lo promovemos, este espacio comunitario, ¿no?, que es para precisamente dialogar, reflexionar, compartir este conocimiento, ¿no? Y de ahí también que el proyecto sea interdisciplinar. O sea, hay de las ámbitos de lo más variopintos, como pueden ser desde la sociología, la inteligencia artificial, caligrafía, tipografía, danza, filosofía. Tenemos como una gran variedad porque precisamente la escritura a mano y la caligrafía es transversal a todas las materias y nos interpela a toda la sociedad. Entonces, por eso creemos que es necesario. Y luego, aparte, como comentabas, ¿no?, nuestros padres y madres, ¿no?, escribían muy bien. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que en aquel momento también había otros tiempos. La escritura era precisamente de lo poco que se utilizaba hasta ahora. Hubo la aparición, ¿no?, de la máquina de escribir, porque siempre van apareciendo nuevas tecnologías y nos vamos adaptando, pero sí que es verdad que al final es un acto pausado, es un acto en el que el tiempo influye, participa, es un acto en el que al ser más lento, más pausado, conlleva una reflexión superior al acto de la mecanografía, ¿no?, ya sea en una máquina de escribir como en un ordenador, ¿no? Junto a ti en Radio Pamplona está Sergio García, que es sociólogo y politólogo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí acompañándoos. Y en Madrid, el filósofo Carlos Javier González. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andas? Hola, Javier, buenos días. Claro, la escritura es un poco como le pasa a la radio, que siempre dicen que está a punto de desaparecer, ¿no? Hay tecnologías que la amenazan, sin embargo, continúa estando ahí, ¿no? ¿Vosotros veis o creéis que puede haber un futuro en el que, por ejemplo, igual que se dice que los jóvenes están perdiendo su capacidad de memorizar, porque cualquier dato lo pueden encontrar inmediatamente en cualquier lugar, su capacidad de aprender quizá también, que alguna vez perderemos la capacidad de escribir porque nadie lo hará? Yo espero que no, pero además hay una razón, ahora que está de moda esta noción de resiliencia, la capacidad de adaptarse, resistir a los impactos y salir fortalecidos. Si nos olvidamos de escribir a mano, nos volvemos altamente dependientes a la energía, a la electricidad, a los aparatos tecnológicos, y yo creo que el año pasado con el apagón todos hemos tomado conciencia de que nuestro sistema es bastante frágil porque depende mucho de esas materias primas. Entonces la escritura no es simplemente un elemento más artístico de la vida colectiva, sino que representa la máxima capacidad para acumular conocimiento y transmitir la cultura de generación en generación, y este ha sido un elemento fundamental de la evolución de la especie humana y de la civilización. Por lo tanto, si nos olvidamos de escribir a mano y hay un apagón y pasan generaciones, podemos perder todo ese conocimiento acumulado, ese acervo que ha permitido a la humanidad progresar paulatinamente, con altibajos, con avances, retrocesos, y está en una condición casi salvaje. Por eso yo espero que no nos olvidemos de escribir a mano. Carlos. Pues mira, Javier, voy a retomar un poco la reflexión que antes hacía Juanjo, que me ha parecido muy interesante. Esto de un bolígrafo por Reyes, como regalo de Reyes, y me parece también que nos jugamos mucho en
qué transmitimos o qué ilusiones transmitimos a niños, a niñas, a adolescentes, a jóvenes, porque si tú te pones a jugar con un niño, con una niña, con un papel, con un bolígrafo y te pones a inventar una historia, te pones a escribirla, vamos a hacer una novela, vamos a escribir un cuento, eso cambia los tiempos hegemónicos, digamos, que son la prisa, la desatención. Hay una especie de desmaterialización de los sujetos con esta rapidez. Lo que hace la escritura, por una parte, es recuperar ciertas ilusiones que estamos perdiendo. Una de ellas es la escritura de sí mismo, la escritura común también, corporalizarnos o recorporalizarnos, porque la escritura implica a todo el cuerpo en una cultura cada vez más de la no presencialidad. Y tenemos que recordar también que la escritura es envuelve un gesto irrepetible frente a esa estandarización tipográfica. Cada letra que se escribe es un recuerdo de lo irrepetible que somos, y sobre todo, Javier, Sergio, Sonia, Juanjo, para mí la escritura tiene que ver con un ritmo lento. Lo manuscrito es una elaboración, lo decía Juanjo antes también, del propio pensar, que no es una mera reacción, y para pensar, para que no haya depravación moral, comentabais antes, yo creo que la escritura es un hacerse cargo también de los propios actos, porque pones delante de ti lo que estás pensando para repensarlo y no puramente reaccionar en estos tiempos rapidísimos, sino también recapacitar en nuestros propios actos y en nuestro propio pensar. ¿Tú das clase, Carlos, con alumnos? Sí, doy clase desde los 12 años, 13, segundo de la ESO, hasta bachillerato, los mayores. O sea, tienes a chavales sobreestimulados por las pantallas. ¿Tú eres capaz de bajarles el ritmo y convencerles de que escriban? Mira, Javier, esto es... Bueno, es que es ilusionante también, porque yo cada vez que entro en las clases de segundo de la ESO, tengo 3 grupos de la asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que es una asignatura con un título un poco rimbombante, pero que surte mucho efecto. Ellos saben, en nuestro centro tenemos Chromebooks, ellos saben que cuando yo entro quitan de encima los Chromebooks y sacan un folio y un papel y nos ponemos a escribir sobre algún tema. Yo suelo empezar las clases con algún tema, yo que sé, el bien, la justicia, la verdad, la belleza, lo que sea. Les cuento un poquito sobre Platón, sobre, yo qué sé, sobre María Zambrano, el autor que sea, y de repente surge algo bellísimo, Javier, que es el pensar juntos. Luego, yo intento envolver todos los procesos cognitivos. Primero la escucha, después el pensar juntos, la oralidad, y en último lugar, escribir. Y hay veces que no llegamos a lo último, Javier, porque ellos quieren pensar en comunidad y quieren estar juntos. Y la palabra arremolina mucho más que un dispositivo tecnológico, porque les da a ellos la responsabilidad de poner su propia palabra, que les escuchen sus compañeros, tomar la responsabilidad de su propia libertad. Evidentemente ellos no lo piensan en estos términos, pero es lo que sucede. Ellos quieren estar diciendo lo que ellos mismos piensan. No es cuestión, y termino, no es cuestión de quitar relevancia a las nuevas tecnologías, ni siquiera de enseñar a usarlas, porque eso ya tiene un sesgo de las generaciones digitales, los nativos digitales, no. Es cuestión de que, como diría Platón, no olvidar lo realmente importante, que son la verdad, la justicia, el bien y la belleza. Pienso yo que la escritura tiene no solo que ver con el pensamiento, ¿no? Porque es verdad que al tiempo de escribir cambia como pensamos, ¿no? El ritmo de la mano como el ritmo del pensamiento, pero tiene también mucho que ver con la memoria. Yo me acuerdo que uno de los castigos más frecuentes de mi infancia eran cuando un profesor te decía: escribe 200 veces, no volveré a tirar un papel al suelo. Entonces lo escribías 200 veces y no se te olvidaba. Pero es que además recuerdo que muchas veces yo hacía chuletas para los exámenes, ¿no? Claro, y después de haber hecho una chuleta, que era una cosa muy elaborada, porque tenías que hacerlo en letra pequeña, de manera que se pudiera esconder aquí o allá, yo decía, bueno, si ya me lo sé, después de haber hecho una chuleta, ya me lo he aprendido. Es decir, porque el hecho de escribirlo ha actuado sobre la memoria, y esto es fantástico, ¿no? La relación entre memoria y escritura. ¿Sonia? Sí, totalmente fantástico. Y... Sí, yo creo que una cosa que Sonia hemos participado estos días en algunas otras tertulias, y una de las cosas que planteaba Juanjo sobre la memoria tiene base fisiológica. Además es curioso, la mielina que recubre las conexiones sinápticas, pues parece que se concentra más cuando se escribe a mano. También es algo
lógico, porque dedicas más tiempo, como estabas diciendo, el hecho de que estoy más tiempo dedicándole a un pensamiento que estoy registrando a mano con el bolígrafo, pues facilita que se mantenga la memoria, ¿no? Pero hay una cuestión ya fisiológica básica. Perdona, Sonia, que no te quería cortar. No te preocupes. Muchas gracias, José Sergio, por la aportación. Sí, además hay que tener en cuenta que las áreas que se activan, ¿no?, en el cerebro mientras estamos escribiendo también tienen una relación con el movimiento. Estamos hablando de que la escritura, al fin y al cabo, es algo que está relacionado con lo cognitivo y con lo psicomotriz. Entonces también influye en todo lo que es ese pequeño detalle. Y todo esto lo que hace es ayudar a esa organización de las ideas, a esa memoria, ¿no?, como estaba explicando Juanjo, ¿no?, e incluso también a la creatividad. Por eso, por ejemplo, aparte de todo el tema cognitivo y de la memoria, no tenemos que olvidar, pues eso, cómo también hace esa conexión, como decía antes, con nuestras raíces. ¿Por qué? Porque precisamente este patrimonio tiene ese valor educativo, por lo que venimos diciendo, ¿no?, a nivel de pensamiento, de memoria, ¿no?, etcétera, a nivel cognitivo y demás, pero también en el tema de la salud, porque también interviene lo cognitivo, como estamos diciendo, pero luego también a nivel social. Es decir, ha sido una herramienta, un elemento que ha atravesado fronteras. Lo que ha hecho ha sido transmitir pues conocimiento, ha sido testimonio del arte, de la cultura, es una expresión cultural, que estábamos hablando ahora de algo como bello, pero va muchísimo más allá, es reflejo de nuestra identidad, por ejemplo, si vamos a las urbes, ¿no?, o de nuestra identidad social, individual y colectiva, pero si por ejemplo nos vamos a las ciudades y pensamos en la rotulación, pensamos en la prensa, por ejemplo, cuando empezaron los anuncios o las primeras rotulaciones en el siglo XVIII, o actualmente, ¿no?, o incluso en los años 50, cómo se volvió a recuperar la escritura a mano de cara también a hacer unas rotulaciones manuales. Bueno, pues al final tenemos como ese puente, ¿no?, entre civilizaciones, esa herramienta, ¿no?, de expresión y comunicación, que no tenemos tampoco que olvidar. Es decir, no nos tenemos solo que reducir a ciertos ámbitos, de ahí que invitemos a muchas personas, ¿no?, que sea un proyecto interdisciplinar, porque hay que hablar de muchos aspectos, de muchas formas. Sergio, lo que pasa es que yo creo que si ahora buena parte de la gente que nos escucha hace el ejercicio de pensar cuándo fue la última vez que escribí algo en un papel con un bolígrafo, igual hay gente que lleva días sin escribir o semanas sin escribir, en función de cómo sea su vida diaria, ¿no? Sí. Igual llega un momento en el que se deja de escribir a mano. Sí, yo ya antes mencionaba, yo espero que no, y de hecho creo que no. Mira, con toda la tecnología, la didáctica y las escuelas, ha habido también, siempre hay tecnófilos y tecnófobos. Entonces, durante los últimos 30 años, la mayor parte de la investigación y didáctica de las tecnologías era enseñar a usarlas, porque se partía del supuesto que más tecnología en las aulas, más tecnología iba a incrementar automáticamente la capacidad de aprendizaje y iba a tener transferencia de habilidades básicas de la vida. Pero no se habían hecho la pregunta de si realmente tenía esa transferencia o no. Y en los últimos 10 años, muchos de los que estaban en la vanguardia de estos estudios de didáctica de la tecnología han reculado y están planteando que más tecnología en el aula no significa mayor aprendizaje. De hecho, surgen las cuestiones de las adicciones, algunas transferencias que parece que se hacían entre las habilidades que desarrollas con las pantallas después no se transfieren a la vida real. Entonces, se está tomando cada vez mayor conciencia de las limitaciones. Yo creo que esto es el resultado de una paradoja en la que vivimos, que es que por un lado estamos atravesadas por las tecnologías, pero realmente nuestra alfabetización tecnológica se limita al uso, pero hay una capacidad bastante pobre de discernir los valores y los efectos que puede tener el uso masivo de dispositivos tecnológicos. Esto le llamo la alfabetización tecnológica profunda, que es contraintuitivo, porque tú dices, ¿un tractor tiene valores? ¿Cómo va a tener un tractor valores si los valores son humanos? Pero sí, en el proceso de diseño, de producción, los valores de la productividad, la explotación, la individualización de las prácticas agrícolas se filtran en el objeto, en el aparato, y después con el uso individual y sobre todo con el uso masivo de ese dispositivo, lo que hace es transformar las dinámicas culturales. Bueno, pues con la escritura ocurre lo mismo. Es cierto que a lo largo de la historia la tecnología ha facilitado la acumulación de conocimiento y la transmisión del mismo, como decía al principio. De hecho, la escritura está conectada con el surgimiento de la civilización hace 6.000 años. Pero a medida que vamos utilizando tecnologías
que dependen de más productos, la vulnerabilidad también crece y la resiliencia disminuye. Por eso es que el estar anclados a la mano, al boli, por lo menos, y al cuaderno, al papel, da cierto anclaje a la vida colectiva que después puede complementarse, ampliarse, maximizarse a través del uso del ordenador, de lo digital, incluso de la inteligencia artificial para generar nuevos contenidos, pero siempre anclados. Yo creo que la metáfora de la organización de la economía y la supuesta racionalidad de la desterritorialización de las cadenas de valor, que con la COVID vimos, oye, que no podemos producir todo en el sudeste asiático porque si de repente hay una demanda masiva, todo se bloquea, pero parecía muy racional tener la economía así desterritorializada. Bueno, pues con la escritura pasa lo mismo, hay que anclarse en la economía en lo local, en términos de escritura, en la mano, en el papel por lo menos, y después a partir de ahí así poder construir. Sí. ¿Me permites una cosa muy breve, Javier? Sí, muy breve. Sí, no, que esta me recuerda esta nostalgia por la caligrafía, ¿no? Me recuerda un poco la nostalgia del roce de la aguja sobre el disco de vinilo, es decir, el roce de la pluma sobre el papel me recuerda un poco a la nostalgia del roce de la aguja sobre el vinilo, que ahora se está poniendo de moda otra vez, los discos de vinilo, porque parece que ese sonido tan puro que nos proporcionaba el mundo digital nos deja en el vacío, ¿no? Y necesitamos ese roce, ¿no? Ese roce que produce la pluma y ese roce que produce la aguja, ¿no? Entre lo que piensas y la construcción de tu pensamiento sobre un papel, ¿no? Eso es lo que decías tú, Carlos Javier. Sí, mira, solo me gustaría poner también de relieve la preocupación que tienen mis compañeras, porque sobre todo son compañeras, maestras de educación infantil, con el asunto de la lectoescritura. Y es que los niños, las niñas van a los colegios, a las escuelas de educación infantil cada vez menos estimulados cognitivamente, intelectualmente se puede decir cognitivamente, porque se les ponen pantallas delante. Esto para confrontar un poco con lo que decía antes Sergio, que creo que es muy interesante que las familias sepan que, y esto es tan antiguo como Aristóteles, al final del De Ánima, cuando Aristóteles habla de las manos como algo muy parecido a nuestra alma. El alma se parece a nuestras manos porque aquello que vemos, nuestra alma se convierte en eso que vemos. Nuestras manos también se convierten de alguna forma en aquello que atesoramos entre las manos. Entonces, nuestros ojos están estimulados permanentemente con un sinfín de estímulos y los niños, que los chavales, los niños entran al colegio y no tienen esa resiliencia de la que hablaba Sergio ahora para enfrentarse a la frustración de hacer muchas veces una A que no te salga, otra A que no te salga, y al final cuando has hecho 300 A's al final te sale bien la A. Entonces esto también es muy importante. Y si me permites, Javier, un apunte casi sociopolítico se puede decir, me estoy acordando ahora de Hannah Arendt, por ejemplo. Yo creo que el sujeto que no escribe o que no se escribe queda condenado también a la irrelevancia, y no debemos olvidar que claro, porque si yo no me escribo, no hago ejercicio de mi propia responsabilidad en el campo de lo público, y escribir de alguna forma también es defender la intimidad que somos. Esto lo decía María Zambrano, porque un papel también es la organización de la propia intimidad. Y por cierto, un papel en blanco y un bolígrafo es uno de los pocos reductos que nos quedan de intimidad, de no fiscalización de nuestra intimidad, porque lo que queda ahí escrito no lo ve nadie, en principio, salvo que tengamos algún amigo o alguna amiga fisgoneador. Así que esto también de la irrelevancia es importante, escribir para ser relevantes. El reto de la hoja en blanco. No, ya tenemos que despedir, Sonia, lo siento, porque viene una desconexión publicitaria, pero os agradezco mucho la conversación. Es Sonia Beroiz, que es calígrafa, Sergio García, que es socióloga, y Carlos Javier González, que es filósofo. Gracias por el diálogo y suerte con este festival. Un abrazo. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. ¿En qué color escribes, Juanjo? En negro. En negro siempre. En negro, Todavía sí, estoy pensando en lo de, claro, dices era imbécil, tú pensabas en él y yo pensaba en yo. Eso será porque yo siempre que digo era imbécil pienso que yo soy el imbécil. Cuídate. Vale, vas arreglado. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.